¿Qué significa cuando un cometa parece respirar? Atlas, un viajero interestelar procedente de otro sistema estelar, está exhalando 40 kilogramos de agua por segundo en el vacío helado. A una distancia del Sol donde ese comportamiento debería ser imposible, los astrónomos susurran que actúa como si estuviera vivo. Pero la historia de este cometa no termina ahí. En su coma se han detectado moléculas de cianuro, emisiones de níquel sin la presencia habitual de hierro y señales químicas que apuntan a orígenes miles de millones de años anteriores al nacimiento de nuestro propio sistema solar. Mientras tanto, lejos de este visitante interestelar, astrónomos ciudadanos han descubierto los círculos de radio extraños más grandes jamás registrados. Mercurio y Ceres se alinean en el cielo de octubre con un tiempo sorprendente, lo que plantea preguntas sobre una posible conexión con Atlas. ¿Y el vuelo de octubre de Blue Origin despierta más preguntas que respuestas? ¿Realmente ocurrió? Quédate conmigo hasta el final mientras, en nuestro primer nuevo formato de historias múltiples, enfrentamos estas inquietantes preguntas para mantenerte informado de todas las noticias cósmicas que ocurren en el cielo. No, y si estos misterios te intrigan tanto como a mí, no olvides dar me gusta y suscribirte para no perderte ni una sola actualización. Imagina esto. Estás flotando en el silencio gélido del espacio, más de 3 veces más lejos del Sol que la Tierra aquí. La luz solar es un susurro. El hielo permanece congelado y los cometas duermen. Pero entonces, lo ves un cometa expulsando agua al vacío como si respirara. 40 kilogramos por segundo no es un goteo, es un torrente, un flujo constante donde el agua no debería existir. Atlas no sigue las reglas conocidas. Es un visitante interestelar, un forastero que trae consigo leyes escritas en otro vecindario estelar. Y esas leyes no coinciden con las nuestras. El telescopio Swift, creado para detectar explosiones de rayos gamma, dirigió su mirada ultravioleta hacia el Atlas a comienzos de 2025 y vio lo imposible. Un halo de moléculas de hidroxilo rodeaba el cometa, el hidroxilo, señal de agua que acaba de ser destrozada por la luz solar. Gritaba que allí había agua, y la cantidad era asombrosa a 351 unidades astronómicas del Sol. Atlas estaba liberando 1.35 shipping fan moléculas de agua por segundo. Lo QI5 e 40 kilogramos cada segundo. Ningún cometa de nuestro sistema hace esto a esa distancia. Nuestros cometas permanecen dormidos hasta estar mucho más cerca del Sol, cuando el calor puede sublimar el hielo directamente en gas. Atlas ignora ese guión, se comporta como algo vivo, liberando agua en un lugar donde debería reinar el silencio. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo es posible? ¿Existe algún tipo de hielo exótico que se sublime a temperaturas que creíamos demasiado bajas? Su interior aún caliente desde su formación hace miles de millones de años, gira de forma extraña, concentrando la luz solar en depósitos ocultos, ¿o ocurre dentro de él una química desconocida? Cada hipótesis abre nuevas puertas, y ninguna responde por completo el agua. Es solo el comienzo. Atlas también exhala cianuro, dióxido de carbono y níquel en concentraciones desconcertantes. Cada línea espectral nueva es otra pregunta más, otra pista de que este objeto sigue reglas diferentes, escritas bajo condiciones ajenas a las nuestras, y ahora está aquí, ofreciéndonos una ventana a procesos que jamás hemos presenciado. Los cometas siguen patrones predecibles cuando se calientan. El hierro y el níquel se subliman juntos, viajeros inseparables. Pero Atlas rompe esa norma. Los espectros obtenidos por el Very Large Telescope en Chile muestran líneas intensas de emisión de níquel. Mientras el hierro está ausente o apenas detectable. Níquel sin hierro es como ver humo sin fuego, huellas sin pies. Esto no ocurre en nuestro sistema solar. La pareja hierro-níquel debería aparecer siempre en proporciones conocidas, porque están ligados químicamente y se forman en procesos similares. La sublimación ocurre a temperaturas parecidas. Sin embargo, Atlas parece haberse formado bajo otras reglas a unos 2,8 UA del Sol. Los astrónomos midieron 5 gramos por segundo de níquel, liberado de manera continua. Con el hierro desaparecido no es un error, es un patrón, una huella química,
Existen varias explicaciones posibles. La fraccionación química podría haber permitido que el níquel se integrara en compuestos volátiles que se evaporan fácilmente, mientras el hierro quedó atrapado en minerales refractarios. Más intrigante aún, el níquel podría estar ligado a compuestos organometálicos como el níquel carbonilo, que se descomponen al recibir luz solar, liberando níquel atómico, mientras el hierro permanece en granos sólidos. La meteorización espacial también puede alterar la química superficial. Los rayos cósmicos durante miles de millones de años podrían haber enriquecido las capas externas con níquel, mientras el hierro quedó enterrado o modificado químicamente. Pero la posibilidad más provocadora es que Atlas provenga de un sistema estelar con abundancias elementales diferentes. Estrellas más viejas o formadas en regiones distintas de la galaxia tienen recetas químicas diferentes. Si el sistema de origen de este cometa tenía más níquel relativo al hierro, esa rareza estaría inscrita en su estructura misma. Sin embargo, hay que tener cautela. La espectroscopía es compleja, y es posible que el hierro esté presente pero por debajo del umbral de detección, o mezclado con otras líneas espectrales. Si incluso, en el perihilio, el hierro sigue ausente, entonces, nuestras teorías deberán reescribirse. Los cometas deberían iluminarse gradualmente, a medida que se acercan al Sol. Más luz, mayor calentamiento, más sublimación. Pero Atlas nunca recibió ese, memorando su color. Cambió de un tono neutro a un verde espectral, debido a cianuro y níquel atómico, y lo más extraño, el aumento de brillo fue superlíneo, es decir, más rápido de lo que la física básica predice al parecer. Se activan procesos internos al cruzar ciertos umbrales térmicos. Imagina un interruptor después de un punto crítico. Un hielo específico pasa de sólido a gas y desata una avalancha de actividad. Atlas parece tener varios interruptores. El agua comenzó a fluir a 3,5 UA. Luego vinieron el cianuro y el níquel, con su resplandor verde. Cada nueva emisión revela un depósito diferente siendo liberado. Una explicación posible es la existencia de granos de hielo expulsados del núcleo por el gas que siguen sublimando lejos del cometa. Otra es la fractura térmica. El calentamiento desigual causa grietas que exponen materiales frescos, desencadenando estallidos súbitos, y si el cometa está formado en capas como una cebolla, con distintos hielos, a diferentes profundidades, cada capa se activa a su tiempo. Este comportamiento no es desconocido, pero sí inusual. Atlas se enciende donde debería dormir, como si tuviera un guión propio, y la gran pregunta persiste: ¿cuántos interruptores más se activarán antes de su perigilio? Cada objeto en el cosmos lleva escrita su historia en su trayectoria. Atlas sigue una órbita hiperbólica, una curva abierta que indica que vino del espacio interestelar y no regresará trazando su camino hacia atrás. Astrónomos encontraron imágenes previas tomadas cuando aún estaba a 6,4 UA del Sol. Con esos datos y los mapas estelares del telescopio Gaia, se reconstruyó su posible origen. Y las pistas apuntan al disco grueso de la galaxia, una población de estrellas más antiguas, con órbitas más inclinadas y menor contenido de metales que las estrellas del disco delgado, como nuestro Sol. Si Atlas proviene de allí, podría ser más antiguo que el propio sistema solar. El nuestro tiene 4,6 mil millones de años, pero las estrellas del disco grueso pueden superar los 7,000 millones. Eso significa que el cometa podría portar hielo y roca, formados antes de que el Sol existiera. La nube de gas que dio origen a ese sistema ancestral tenía menos elementos pesados. Las explosiones de supernovas enriquecieron la galaxia con el tiempo, pero en esa época temprana predominaban el hidrógeno y el helio. Si Atlas se formó en ese entorno, su composición reflejaría esa baja metalicidad a menos hierro, menos silicio, menos magnesio, pero abundancia de volátiles como carbono, nitrógeno y oxígeno. Eso explicaría su alta proporción de dióxido de carbono respecto al agua y su química extraña. Esta posibilidad convierte al cometa en una cápsula del tiempo, un fósil químico que transporta las condiciones del universo primitivo. Sin embargo, trazar su viaje a través de miles de millones de años no es fácil. Interacciones gravitacionales con otras estrellas
y con los brazos espirales de la galaxia, pueden alterar la trayectoria. Pese a ello, la hipótesis es extraordinaria. Tal vez, observamos un testigo intacto de una era anterior al nacimiento del Sol, una reliquia que viajó miles de millones de años para llegar hasta aquí. Los cometas no son solo roca y hielo, son cápsulas que transportan el inventario molecular de su sistema natal. Atlas no es la excepción. Su proporción de dióxido de carbono respecto al agua es anómala en nuestros cometas. El agua domina, y el KO es secundario. Aquí ocurre lo contrario. El KO representa hasta el 95% de las emisiones volátiles. ¿Por qué? Quizás se formó más cerca de su estrella, donde las temperaturas más altas favorecen el CO. O tal vez la radiación estelar procesó los hielos de manera distinta, también libera cianuro, pero aparece más tarde en la secuencia térmica que el agua, lo que sugiere que está atrapado en compuestos que requieren más energía para liberarse. Estos detalles no son triviales. Cada molécula cuenta una historia sobre las condiciones de formación. La idea de la panspermia surge inevitablemente. ¿Podría un cometa como Atlas transportar los ingredientes de la vida? Tiene agua, orgánicos y cianuro, precursor clave de la química prebiótica. Si bien la radiación interestelar destruiría formas de vida complejas, algunas moléculas estables podrían sobrevivir protegidas en su interior. Analizarlas podría revelar la química atmosférica de mundos alienígenas o incluso procesos biológicos extintos. Por eso algunos científicos sueñan con interceptar un visitante interestelar, aterrizar en él, taladrarlo y traer muestras a la Tierra. Los desafíos técnicos son enormes, pero el premio científico sería incalculable en química de otro sistema estelar, información sobre moléculas orgánicas y pistas sobre el origen de la vida. Algunas de las observaciones más fascinantes provienen de astrónomos aficionados. Proyectos como Radio Galaxy, SOHO, han permitido descubrir estructuras como los OREC, círculos de radio gigantes visibles, solo en frecuencias específicas. En marzo de 2025, un voluntario detectó el ORC más distante y poderoso hasta ahora. 2 anillos superpuestos formando un patrón en 8 descubrimientos. Así muestran el valor de la ciencia ciudadana. Los algoritmos suelen pasar por alto estas estructuras porque están diseñados para identificar fuentes puntuales, no anillos difusos. Los ojos humanos reconocen patrones que las máquinas ignoran. Con el aumento de datos astronómicos, la participación de ciudadanos será crucial. El observatorio Vera Rubin generará 15 terabytes de datos cada noche, imposible de revisar, solo por profesionales. La colaboración entre expertos y aficionados será esencial, y podría incluso permitir detectar anomalías como la actividad temprana de Atlas, antes de que fueran noticia. Los amateurs han descubierto supernovas, asteroides y cometas antes que los observatorios principales. La sinergia entre ambos mundos acelera los descubrimientos y amplía los horizontes de la ciencia. En octubre de 2025, Mercurio y Ceres ofrecieron espectáculos simultáneos en el cielo, mientras Atlas mostraba un comportamiento anómalo. ¿Están conectados? No, la órbita de Mercurio no influye en un cometa interestelar, y la posición de Ceres es irrelevante. Sin embargo, el cerebro humano busca patrones, una tendencia evolutiva que a veces genera asociaciones falsas. Esto se llama pareidolia, ver caras en nubes, o significado donde no lo hay. La historia del cometa Halley en 1910 lo demuestra. La detección de cianógeno en su cola provocó pánico global, pese a que la cantidad era insignificante. Los eventos simultáneos parecen conectados aunque no lo estén en la era de las redes sociales. Estas ideas se propagan aún más rápido. Algunas personas incluso sugieren que Atlas podría ser artificial o estar respondiendo a señales planetarias. Pero los cálculos son claros en la gravedad combinada de todos los planetas no puede alterar su comportamiento. Cósmicas. La lección es que las coincidencias ocurren y no implican causalidad. El 8 de octubre de 2025, Blue Origin lanzó su misión NS-36 SICE, pasajeros 11 minutos. Éxito total según la versión oficial. Una misión rutinaria. Pero algo no encaja. El silencio mediático. No hubo videos virales, ni hashtags populares, ni análisis extensos. Un vuelo al borde del espacio. Algo que debería ser noticia global.
Pasó desapercibido la ausencia de imágenes desde la cabina y la falta de curiosidad por el pasajero. Anónimo despiertan preguntas. ¿Realmente ocurrió como se dijo? Hubert Seas. ¿Pasajeros? ¿O el manifiesto fue diferente? La comparación con el vuelo de abril de 2025 lo hace aún más extraño. Ese sí generó teorías conspirativas sobre falsificaciones, green screens y detalles técnicos supuestamente anómalos. La misión de octubre, por el contrario, se desvaneció sin dejar rastro a veces. La ausencia de ruido es más ruidosa que cualquier anuncio. Y en un clima de desconfianza creciente, el silencio se convierte en combustible para la especulación. Cada vez que el universo nos lanza un fenómeno inexplicable, respondemos de dos maneras. Buscamos entenderlo científicamente y proyectamos en él nuestros deseos y temores. Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado, mostró una aceleración no gravitacional, y algunos propusieron que era una vela solar artificial, Tabis Star. Con su irregular atenuación de luz, inspiró teorías sobre megaestructuras alienígenas, los círculos de radio, los estallidos rápidos de radio. Y ahora, Atlas se convierten en pantallas donde proyectamos preguntas profundas. ¿Estamos solos? ¿Es el universo caótico o intencional? Nuestra mente está diseñada para detectar patrones. Una ventaja evolutiva que puede llevarnos a conclusiones erróneas. Buscar señales de inteligencia no es absurdo, pero debemos recordar que lo extraordinario requiere pruebas extraordinarias. Atlas refleja nuestra curiosidad y esperanza. Es probable que sea un cometa natural, pero incluso los misterios naturales son asombrosos, nos obligan a replantear teorías y explorar posibilidades, y, aunque tal vez nunca encontremos señales de vida en este objeto, cada pregunta que plantea nos acerca a comprender un poco mejor el universo. Imagina la galaxia como una biblioteca, no de libros, sino de objetos en cometa, asteroides y planetas errantes expulsados durante la formación caótica de sistemas planetarios, cada uno portando información de su lugar de origen. De vez en cuando, uno de esos mensajes embotellados llega a nuestra puerta. Esos son los objetos interestelares. No son alienígenas en el sentido biológico, sino químico, formados bajo condiciones distintas a las nuestras. Cada uno amplía nuestro entendimiento. Oumuamua, Ira, sí, sin emisiones visibles, y con aceleración inexplicable 2, y en Borisov. Era rico en monóxido de carbono, y se comportaba como un cometa tradicional, pero con un entorno de formación más frío. Atlas es aún más extraño, agua y coexpulsados a grandes distancias. Níquel sin hierro y cianuro, liberado en fases tardías, 3 objetos, 3 composiciones radicalmente distintas. Si son representativos, la diversidad química de los cometas galácticos es inmensa en algunos sistemas. Podrían dominar los hielos de nitrógeno, en otros, el metano en sistemas con estrellas más masivas. La línea de nieve está más lejos. Lo que cambia la mezcla de volátiles, la migración de gigantes gaseosos, puede mezclar materiales y crear composiciones híbridas. Cada parámetro, masa estelar, composición del disco, campos de radiación, amplía el abanico de resultados naturales. Algunos cometas podrían portar moléculas que en nuestro sistema nunca se formarían. Comprender esa diversidad nos dirá mucho sobre el origen de la química prebiótica. Si la vida requiere agua, orgánicos, fósforo y nitrógeno, entonces los cometas carentes de estos ingredientes son estériles. Pero si incluso una fracción los transporta, el impacto en la galaxia puede ser enorme. Los cometas cruzan años luz y podrían dispersar bloques químicos esenciales por el cosmos. Atlas, con su mezcla de agua y orgánicos, podría ser parte de esa red invisible que siembra los cimientos de la biología a través del espacio. Volvamos al misterio del níquel, porque es más que una rareza, es una firma química, un marcador del lugar donde nació este cometa. Las estrellas son fábricas de elementos, funden hidrógeno y helio en carbono, oxígeno, silicio y hierro. Y al explotar como supernovas, generan níquel y otros metales pesados. Pero no todas las estrellas producen las mismas proporciones. Las supernovas de tipo Ia y las de colapso de núcleo crean distintas relaciones. Níquel en hierro. Si la nube que dio origen a Atlas
fue enriquecida por un tipo inusual de supernova. Su química reflejaría esa historia. Pensamos que proviene del disco grueso, una población más antigua y pobre en metales, si el desequilibrio níquel-hiro refleja esa composición. El cometa se convierte en un rastreador de la evolución química galáctica. Podríamos aprender sobre estrellas que ya no existen a partir de sus restos incorporados en un cometa interestelar. Algunos científicos han propuesto incluso ideas más especulativas. Podrían anomalías metálicas ser residuos tecnológicos. Una civilización avanzada que refine metales produciría desechos con relaciones anómalas, quizás ricos en níquel. Si un cometa se formara en un disco contaminado por tales residuos, podría portar esa huella. Esta hipótesis es altamente especulativa y no hay evidencia que respalde su presencia en Atlas, pero no es físicamente imposible. La explicación más probable sigue siendo química natural, compuestos organometálicos o fraccionamiento durante la condensación, pero cada posibilidad nos impulsa a ampliar el marco de estudio. Construir un catálogo de composiciones de objetos interestelares permitiría mapear la estructura química de la galaxia. Cometas provenientes del centro galáctico podrían diferir de los del halo exterior, y esos patrones revelarían la historia evolutiva del cosmos. Hasta ahora hemos detectado 3 visitantes interestelares en 7 años. ¿Cuántos más pasan desapercibidos? Los cálculos sugieren que probablemente haya varios dentro de la órbita de Júpiter en cualquier momento, demasiado pequeños u oscuros para ser detectados. La próxima generación de observatorios cambiará eso. El observatorio Vera Rubin escaneará todo el cielo cada pocos días. Detectando cualquier cosa que se mueva o cambie, se estima que encontrará al menos un objeto interestelar por mes en 12 al año. Cientos en pocas décadas. La matriz SK también contribuirá, detectando emisiones moleculares en radio, una herramienta crucial para descubrir objetos que escapan a la observación óptica. Sin embargo, detectar es solo el primer paso. Estos objetos viajan a velocidades de decenas de km por segundo, por lo que cuando los descubrimos a menudo, ya están saliendo del sistema solar. Oumuamua fue detectado cuando ya se alejaba 2. Ian Borisov llegó con más tiempo para su estudio, y pudimos obtener espectros y curvas de luz. Atlas también fue detectado a tiempo, pero pronto alcanzará su perihelio y desaparecerá para siempre, a menos que lo interceptemos. Hay propuestas de misiones capaces de lanzarse rápidamente y alcanzar un objeto interestelar en pleno tránsito. Los retos técnicos son enormes, pero los beneficios científicos serían incalculables. Imagina aterrizar en uno, taladrarlo y traer muestras a la Tierra a analizar su química en detalle. Revelaría isótopos, trazas orgánicas e incluso posibles biofirmas, cambiando para siempre nuestra comprensión de los sistemas planetarios. Atlas no es el único fenómeno desconcertante. Orc-Siculus, Gigayu Giganchis, FRB, estallidos de milisegundos, cuya causa sigue debatida. Tabis Star, con su atenuación inexplicable. Oumuamua, con su aceleración anómala. El universo está lleno de comportamientos que no entendemos antes. La astronomía estaba hambrienta de datos. Hoy estamos inundados de ellos, y con el volumen llegan las anomalías. La mayoría se explicará con el tiempo en errores instrumentales, polvo, procesos conocidos mal interpretados, pero algunas resistirán y abrirán nuevas fronteras científicas. Las anomalías impulsan avances, el descubrimiento de púlsares, explosiones de rayos gamma y ondas gravitacionales. Comenzó con fenómenos inexplicables, pero también hay peligro. El exceso de entusiasmo puede erosionar la credibilidad pública cuando cada anomalía se presenta como posible prueba de vida extraterrestre y termina siendo polvo. La gente pierde confianza. El caso de Tabby Star lo demuestra, aun cuando la explicación resultó ser polvo. Muchos rechazaron la corrección científica. Sin embargo, la estrella sigue siendo interesante. El polvo no explica todo, y la variabilidad continúa. El punto es que incluso las explicaciones mundanas empujan la ciencia hacia adelante. Atlas desafía nuestras ideas sobre activación de volátiles, química metálica y distancias de actividad.
Cada anomalía es una oportunidad de aprendizaje. Si sabemos mantener escepticismo y asombro al mismo tiempo, entonces, ¿qué es Atlas? Probablemente un cometa natural formado bajo condiciones muy diferentes a las de nuestro sistema solar. Tal vez se originó en una región más cálida que favoreció el COP. Tal vez su estrella madre tenía una composición peculiar que explica la anomalía del níquel. Tal vez miles de millones de años de meteorización espacial cambiaron su superficie. Todas son explicaciones plausibles. No hay evidencia de que sea artificial, pero su rareza nos obliga a considerar esa posibilidad. Aún así, lo importante es lo que representa AN, un desafío a nuestras teorías, una invitación a cuestionar supuestos y una ventana a procesos que no conocíamos. Cada visitante interestelar amplía nuestro conocimiento, refina nuestros modelos y nos enseña algo nuevo sobre el universo. Atlas puede no ser un artefacto alienígena, pero su mera existencia nos recuerda que la naturaleza tiene más imaginación que nosotros. Los cometas son mensajes escritos en hielo, polvo y espectros. Cada uno habla un idioma químico distinto, y cada uno revela un capítulo de la historia cósmica. Atlas es un dialecto que apenas empezamos a descifrar. Su actividad temprana desafía nuestra comprensión de la sublimación. Su composición nos obliga a repensar la formación de discos protoplanetarios. Su trayectoria nos habla de regiones galácticas, que rara vez estudiamos directamente. A medida que detectemos más visitantes, podremos construir un atlas químico de la galaxia, mapeando cómo varía la materia de un extremo a otro. Ese mapa será clave para entender la diversidad de planetas y la probabilidad de vida. El universo no nos habla con palabras, sino con datos. Y cada cometa es una frase. En esa conversación galáctica Atlas ha hablado. Ahora, nos toca a nosotros escuchar. El tiempo se agota. Atlas se acerca a su perigilio, y pronto se desvanecerá hacia la oscuridad interestelar. Cada observación cuenta. Los astrónomos están usando todos los instrumentos disponibles: espectroscopia, fotometría, polarimetría, todo para medir su producción de gas, su relación polvo-gas, su evolución espectral. La gran incógnita sigue abierta. ¿Aparecerá el hierro o la anomalía persistirá hasta el final? La respuesta tendrá profundas implicaciones para la astrofísica de cometas interestelares. Si el hierro aparece, nuestros modelos seguirán en pie. Si no, habrá que reescribirlos. Atlas es un examen en tiempo real de nuestra comprensión del cosmos, y el reloj avanza. Cada visitante interestelar es una carta enviada desde otra estrella. Atlas viajó miles de millones de años a través del vacío, trayendo consigo pistas químicas de un entorno que nunca podremos visitar directamente. No sabemos aún qué dice ese mensaje. Puede hablarnos de estrellas antiguas, de discos fríos, de química exótica, o puede simplemente recordarnos que la diversidad del cosmos es mayor de lo que imaginamos. De cualquier modo, su valor radica en la información que porta y en las preguntas que despierta. La próxima vez que un objeto interestelar entre en nuestro sistema solar, podríamos estar preparados. Misiones de interceptación rápidas podrían lanzarse en semanas, no años. Sondas equipadas con espectrómetros, analizadores de polvo y taladros podrían estudiar su composición en detalle, o incluso traer muestras a la Tierra. Cada fragmento de hielo o grano de polvo analizado en laboratorio revelaría historias ocultas sobre otros sistemas estelares. La tecnología necesaria aún está en desarrollo, pero los cimientos están puestos. Atlas nos muestra por qué vale la pena el esfuerzo. Al final, el protagonista no es el cometa. Somos nosotros. Nuestra necesidad insaciable de entender, de hacer preguntas, de mirar el cielo y negarnos a apartar la vista. Atlas no eligió venir aquí, pero nosotros elegimos estudiarlo, preguntar por su origen y buscar significado en su comportamiento. Cada molécula de agua que libera, cada fotón que refleja, es parte de un diálogo cósmico que apenas comienza, y mientras siga hablando, nosotros seguiremos escuchando. Cada elemento en Atlas es un eco de la historia estelar. Níquel, carbono, oxígeno, cianuro, todos se forjaron en las profundidades de estrellas que ya no existen al morir. Esas estrellas dispersaron su contenido al espacio, enriqueciendo las nubes de gas que luego formarían nuevas generaciones estelares. El cometa
es testigo de ese ciclo cósmico, formación, vida, muerte y renacimiento. Si su composición proviene del disco grueso, entonces encapsula una etapa de la evolución galáctica anterior a la formación del Sol. Estudiarlo es como leer una página arrancada de un libro desaparecido. La proporción de metales puede revelar cuántas supernovas contribuyeron a su nube natal, qué tipo eran y qué procesos nucleares dominaron. Si detectamos isótopos raros, podríamos reconstruir detalles sobre las explosiones que ocurrieron hace más de 7.000 millones de años. Cada línea espectral es una pista, cada relación elemental, una frase en la crónica del cosmos. Atlas no es solo un objeto, es un archivo, una cápsula del tiempo que conecta nuestro presente con un pasado tan remoto que desafía la imaginación. Nos recuerda que la materia que ahora forma nuestros cuerpos, nuestros planetas y nuestros telescopios fue forjada en antiguas estrellas y expulsada al espacio para ser reciclada una y otra vez. El cometa es uno de esos fragmentos reciclados, una pieza del rompecabezas cósmico que ahora tenemos la oportunidad de estudiar de cerca. Atlas ofrece algo que ningún experimento terrestre puede replicar, un laboratorio natural de condiciones que existieron en otro sistema estelar. Su química refleja temperatura, radiaciones y procesos dinámicos diferentes de los que formaron nuestro sistema solar. Analizar sus emisiones nos permite probar teorías sobre la formación de compuestos volátiles y la evolución del material protoplanetario. Podemos comparar sus datos con los de cometas locales y ver cómo cambian las proporciones de elementos en función del entorno. Si encontramos diferencias sistemáticas, podríamos comenzar a clasificar cometas interestelares según su tipo estelar de origen, como si fueran huellas dactilares químicas. Ese conocimiento transformaría nuestra comprensión de cómo se forman los planetas, qué materiales están disponibles en distintos sistemas y cuáles podrían ser habitables. La astrobiología depende de esos detalles. Sin entender cómo varía la química cósmica, no podemos estimar cuán comunes son los mundos capaces de albergar vida. Atlas es un primer paso hacia ese mapa químico de la galaxia, una muestra de lo que es posible cuando la naturaleza realiza el experimento por nosotros. Cada curva de luz y partícula de polvo proveniente de Atlas es un mensaje desde el vacío interestelar, un mensaje que dice: esto es lo que la naturaleza puede crear cuando las condiciones son diferentes. Esto es lo que ocurre cuando la materia se ensambla bajo otras reglas. Esto es lo que la galaxia ha estado haciendo durante miles de millones de años, mucho antes de que existiera la Tierra. Al escuchar esos mensajes, no solo aprendemos sobre el cometa, sino sobre nosotros mismos. Nuestra curiosidad, nuestro impulso por entender y nuestro deseo de conectar piezas dispersas son parte de lo que significa ser humano. Atlas nos desafía a pensar más allá de nuestro vecindario cósmico, a aceptar que lo que vemos en el sistema solar no es la norma universal, sino solo una versión posible de muchas. El universo no se ajusta a nuestras expectativas, somos nosotros quienes debemos expandirlas. El estudio de Atlas no se limita a moléculas espectaculares. Los detalles más reveladores pueden esconderse en la proporción púlvica, la distribución de tamaños de grano o la polarización de la luz reflejada. Estos parámetros nos hablan de la estructura interna del cometa, de cómo está ensamblado y cómo responde al calor solar. Si la proporción polvo-gas es alta, significa que el cometa contiene material refractario abundante. Si es baja, puede estar dominado por hielos volátiles. La forma en que la luz se dispersa en su coma revela la morfología de sus partículas, y eso a su vez nos dice cómo se formaron los modelos actuales. Se basan en cometas del sistema solar, pero Atlas puede obligarnos a revisarlos por completo. Es posible que su estructura sea más porosa, que sus hielos tengan diferentes propiedades mecánicas o que su historia térmica haya modificado la distribución de materiales. Cada fotón que captamos es un dato que ayuda a reconstruir ese rompecabezas. El comportamiento escalonado de las emisiones de Atlas sugiere que su interior es complejo, compuesto por capas que se activan a diferentes temperaturas. El agua comenzó primero, seguida por el CO, y luego el cianuro. Esta secuencia podría reflejar el orden de condensación durante la formación del cometa
o procesos posteriores de diferenciación térmica. Entenderla nos ayudará a modelar cómo se ensamblan los cometas en discos protoplanetarios y qué factores determinan su estructura interna. Cada especie volátil actúa como un termómetro cósmico, marcando el punto en que una parte del cometa despierta. Si podemos correlacionar estas activaciones con la distancia solar y el flujo de radiación, podremos predecir el comportamiento de futuros visitantes interestelares y planificar mejor cómo estudiarlos. Los cometas de nuestro sistema siguen un patrón claro: duermen lejos del Sol, se activan cerca y se apagan. Después del perigilio, Atlas rompe ese guión, se despierta donde debería dormir, cambia de color, libera elementos inesperados y desafía nuestras expectativas. Esto no solo es un desafío para la ciencia cometaria, sino para nuestra comprensión más amplia de cómo funcionan los cuerpos pequeños en el cosmos. Nos recuerda que nuestras teorías son aproximaciones y que la naturaleza siempre tiene sorpresas guardadas cada vez que encontramos un objeto que no encaja. Refinamos nuestros modelos y ampliamos los límites de lo posible. Atlas es uno de esos objetos, una anomalía que empuja la ciencia. Heishia, cuando Atlas abandone el sistema solar, no volverá jamás. Es un visitante único y fugaz. Nuestra oportunidad de estudiarlo es ahora, y nunca más. Los datos que recojamos durante este paso serán todo lo que tengamos durante generaciones. Por eso, cada espectro, cada medition, es precioso. No estamos simplemente observando un cometa. Estamos tocando la historia de otra estrella, la química de otro mundo. El legado de un pasado que antecede a nuestro propio Sol. Atlas es ciencia en tiempo real y una oportunidad que no se repetirá, aunque nuestros telescopios son poderosos. Hay límites a lo que pueden revelar. La resolución espectral puede ocultar líneas débiles. La sensibilidad puede no ser suficiente para detectar compuestos raros, y la luz solar dispersa puede enmascarar señales sutiles. Cada nueva observación plantea nuevas preguntas, pero también deja huecos. Solo una misión in situ podría llenar esos vacíos. Analizar muestras directamente permitiría distinguir entre diferentes hipótesis sobre el origen del níquel, la estructura del núcleo o la distribución de volátiles. Pero lanzar tales misiones requiere inversiones enormes y avances tecnológicos que aún están en desarrollo. Atlas nos muestra lo que podemos aprender desde lejos y lo que aún nos falta por descubrir. El universo no existe para satisfacer nuestras expectativas. Atlas es un recordatorio de ello. Nuestros modelos funcionan hasta que dejan de hacerlo. Nuestras explicaciones son adecuadas hasta que llega un objeto que las desafía. Eso no es un fallo. Es el corazón del método científico. Cada anomalía es una oportunidad de crecer, de mejorar nuestras teorías y de acercarnos un poco más a la verdad. Nunca comprenderemos todo, pero cada paso nos lleva más lejos que el anterior. Atlas no será el último visitante interestelar. Nuevos objetos vendrán, cada uno con sus propios misterios y desafíos. La experiencia adquirida al estudiar este cometa será crucial para enfrentarlos. Sabremos qué buscar, qué instrumentos usar y cómo interpretar señales inesperadas. Nuestros modelos serán más flexibles, nuestras misiones más ambiciosas y nuestras preguntas más profundas. Cada cometa será una nueva oportunidad para aprender sobre el universo y sobre nosotros mismos, y cuando llegue el siguiente, estaremos listos, no con todas las respuestas, pero sí con la determinación de encontrarla. La observación cambia lo observado en física cuántica. El simple acto de medir puede colapsar una función de onda y definir un resultado. Quizás algo similar ocurre a escalas cósmicas cuando ponemos nuestra atención colectiva en Atlas. Cuando apuntamos nuestros telescopios, publicamos nuestros datos y debatimos hipótesis. No estamos simplemente mirando en tesis. Estamos participando. La ciencia transforma el universo en conocimiento. Y ese conocimiento altera cómo actuamos. Si Atlas es una cápsula química, nuestra observación es la llave que la abre. Si es un espejo, refleja no solo la luz del sol, sino nuestras propias expectativas. El estudio intensivo de Oumuamua cambió cómo diseñamos búsquedas de objetos interestelares. El debate sobre Tavis Star inspiró nuevos modelos de polvo y técnicas fotométricas. La observación no es pasiva.
Es un catalizador que impulsa nuevas ideas, nuevas tecnologías y nuevas formas de mirar el universo. Sigue siendo el mismo, pero nuestra relación con él cambia cada vez que detectamos un objeto como Atlas. Expandimos nuestra capacidad de comprender y transformar nuestro entorno. El acto de mirar convierte la posibilidad en realidad y la curiosidad en acción. La ciencia no ocurre en el vacío. Sus descubrimientos reverberan a través del arte. La filosofía y la cultura Atlas ya inspira cuadros, poemas y debates éticos sobre si deberíamos interceptar objetos interestelares o dejarlos en paz. Las narrativas cambian. La idea de que el universo está lleno de visitantes naturales de otros sistemas estelares transforma cómo pensamos la soledad cósmica. Los artistas lo representan como mensajero, los filósofos como espejo, los escritores como semilla. La conciencia pública absorbe el misterio más rápido que los artículos científicos, y ese proceso retroalimenta la investigación. La presión cultural puede impulsar misiones, financiar telescopios y cambiar prioridades. Los mitos antiguos hablaban de mensajeros celestiales. Los cometas eran presagios, puentes entre mundos. Ahora, con conocimiento científico, volvemos a verlos como portadores de historias. Solo que ahora las historias son químicas y físicas en lugar de míticas. La imaginación colectiva es parte del proceso científico. Da forma a las preguntas que hacemos y al valor que damos a las respuestas. Atlas no solo nos habla del cosmos, sino de nosotros mismos. Nuestra reacción ante lo desconocido revela tanto como el objeto en sí. Algunos lo ven como un simple cometa, otros como una posible señal artificial. Unos se centran en los datos, otros en las narrativas. Cada postura refleja un aspecto de la mente humana en curiosidad, escepticismo, esperanza, temor. Buscar patrones es una adaptación evolutiva, pero también puede llevarnos a ver intenciones donde solo hay procesos naturales. La historia de la ciencia está llena de ejemplos en canales en Marte que resultaron ilusiones ópticas, señales de radio que eran hornos de microondas. Sin embargo, esas falsas alarmas no fueron fracasos. Fueron pasos necesarios en el camino hacia la comprensión. Atlas nos ofrece la misma oportunidad: equilibrar imaginación y evidencia, soñar sin perder el rigor, cuestionar sin abandonar el método. Es un recordatorio de que el universo no tiene la obligación de ser comprensible y que nuestro trabajo es seguir intentando comprenderlo de todos modos. Cada objeto interestelar que detectamos deja un legado duradero. Oumuamua nos enseñó que los objetos interestelares son comunes. Jan Borisov nos mostró que algunos se comportan como cometas tradicionales. Atlas nos obliga a reconsiderar la física de la sublimación y la química de los metales. La próxima detección nos enseñará algo nuevo, y así, pieza por pieza, iremos construyendo un retrato más completo de cómo funciona la galaxia. Estos visitantes no son rarezas aisladas, sino mensajeros de la diversidad cósmica. Nos recuerdan que nuestro sistema solar no es el centro del universo, sino una entre miles de millones de historias posibles. Cada encuentro amplía nuestro marco de referencia y profundiza nuestra comprensión colectiva. La astronomía es acumulativa en cada dato, por pequeño que sea. Se convierte en un ladrillo en el edificio del conocimiento. Interpretar datos de objetos interestelares es un desafío complejo. Los espectros pueden ser ambiguos, las señales débiles y los modelos incompletos. La distancia añade incertidumbre y el tiempo limitado complica el seguimiento. Por cada hipótesis plausible, hay múltiples alternativas. Cada explicación provisional puede cambiar con una nueva medición. Esta incertidumbre no es un defecto, sino una característica esencial de la ciencia. Es lo que nos impulsa a seguir observando, refinando y aprendiendo. La historia del conocimiento humano está construida sobre la incertidumbre. La aceptamos, no como un obstáculo, sino como el terreno sobre el cual avanzamos. Atlas encarna esa dinámica. Nos desafía a ser humildes ante lo desconocido y perseverantes en nuestra búsqueda de respuestas. Cuando Atlas abandone el sistema solar, desaparecerá en la negrura interestelar. Sus emisiones se desvanecerán. Su luz se extinguirá, y su historia continuará lejos de nuestra vista.
pero su impacto permanecerá aquí en nuestros datos, en nuestras teorías, en nuestras preguntas. Su breve visita habrá cambiado la manera en que pensamos sobre los cometas, los sistemas planetarios y la propia galaxia. Cada objeto que estudiamos deja una huella que se extiende mucho más allá de su paso físico. Es la naturaleza acumulativa del conocimiento, en lo efímero, genera lo duradero. El cometa se irá, pero lo que nos enseñó permanecerá para siempre. En la era de los datos masivos y la tecnología avanzada, el asombro sigue siendo esencial. Es la chispa que enciende la curiosidad, el motor que impulsa la investigación. Atlas despierta asombro no solo por lo que es, sino por lo que representa: una conexión directa con otras estrellas, un fragmento de la historia galáctica. Viajando a través del vacío, contemplar ese hecho nos recuerda nuestra pequeñez y nuestra grandeza. Nuestra pequeñez porque somos una especie en un planeta diminuto, nuestra grandeza porque somos capaces de comprender, al menos en parte, la vastedad que nos rodea. El asombro es ciencia, en su forma más pura, a la voluntad de mirar lo desconocido y decir: quiero entenderlo. Las lecciones de Atlas no terminan con su partida, al contrario, plantan semillas para futuras exploraciones. Misiones diseñadas específicamente para interceptar objetos interestelares ya están en fase de estudio. La Agencia Espacial Europea y la NASA consideran conceptos capaces de lanzarse rápidamente y alcanzar visitantes con poca antelación. Los telescopios de próxima generación buscarán no solo estos objetos, sino también planetas errantes, discos de escombros interestelares y otros fenómenos que cruzan el espacio entre las estrellas. Cada misión futura llevará consigo las lecciones aprendidas aquí, aunque espectros. Buscar qué firmas priorizar, qué errores evitar. Atlas es tanto un enigma como un maestro. Su paso fugaz deja un legado que guiará décadas de investigación. El estudio de Atlas cambia nuestra perspectiva. No somos un sistema solar aislado en un vacío estático, sino parte de un flujo constante de materia, energía e historia que cruza la galaxia. Los objetos interestelares son hilos que conectan regiones estelares distantes, portadores de información que ningún telescopio podría captar. Desde lejos, cada uno que detectamos nos acerca a comprender cómo funciona la galaxia como un todo. Quizás en el futuro, estos objetos no sean meras curiosidades, sino herramientas rutinarias de investigación. Ventanas móviles, entornos que de otro modo permanecerían inaccesibles. Atlas vino del frío profundo del espacio interestelar, viajando durante miles de millones de años a través de regiones donde la luz de las estrellas es apenas un susurro, y la materia se dispersa en un polvo casi inexistente. No tenía destino, ni propósito, ni mensaje deliberado, y sin embargo su simple presencia cambió nuestra manera de mirar. El universo respiró agua donde no debía, rompiendo con siglos de comprensión sobre la física del hielo y la sublimación. Liberó níquel sin Hero, desafiando principios que creíamos universales sobre la coevolución de los metales en cuerpos pequeños. Reveló firmas químicas más antiguas que el propio Sol, recordándonos que hay historias escritas en la materia mucho antes de que nuestro sistema existiera. Y en su breve visita, al hacerlo todo sin intención, Atlas nos obligó a cuestionarlo todo, desde los fundamentos de nuestra ciencia hasta las preguntas más profundas sobre quiénes somos y qué lugar ocupamos en la vasta historia del cosmos. Llegó sin aviso, detectado apenas a tiempo para girar nuestros telescopios hacia él, y pronto se marchará, atravesando la heliopausa hacia regiones donde ninguna nave humana ha llegado jamás. Pero aunque su presencia fue efímera, su impacto será duradero. Nos dejó más preguntas que respuestas, y para allí, esa es su mayor contribución. En recordarnos que el conocimiento no es un destino sino un proceso infinito, que cada respuesta abre 10 nuevas preguntas, y que cada anomalía es un faro que señala territorios aún inexplorados del entendimiento humano. Porque lo que hizo Atlas no fue simplemente alterar modelos cometarios. Lo que hizo fue fracturar el mapa conceptual con el que describíamos el universo, y obligarnos a dibujar uno nuevo, uno más amplio, uno que admita la posibilidad
de lo inesperado en cada molécula de agua, expulsada a 3,5 UA, en cada gramo de níquel, liberado sin hierro. En cada línea espectral que no supimos interpretar, hay un recordatorio de que el cosmos no está obligado a seguir nuestras reglas. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a las suyas, y al hacerlo, crecemos. La humanidad siempre ha avanzado así, no por las certezas que acumula, sino por las incertidumbres que la obligan a moverse. Cada vez que el universo nos muestra algo que no entendemos, tenemos dos opciones: ignorar lo incómodo, o seguir el hilo hasta sus últimas consecuencias. Atlas es ese hilo, una invitación a abandonar el confort del conocimiento establecido y adentrarnos en lo desconocido al principio. La mayoría de los astrónomos pensaron que se trataba de un cometa más, otro visitante pasajero como Borisov, otro punto en el cielo que sería catalogado y olvidado, pero desde sus primeras observaciones quedó claro que no era así. Su respiración acuosa, en regiones demasiado frías para la actividad cometaria conocida, rompió el guión desde el principio. La ausencia persistente de hierro donde debía haberlo cuestionó principios químicos básicos. El predominio del dióxido de carbono sobre el agua desafió nuestros modelos de formación, y su posible origen en el disco grueso de la galaxia conectó su historia con épocas anteriores al nacimiento del Sol. Cada uno de estos hechos, por sí solo, habría sido significativo. Juntos constituyen una revolución. Atlas no es simplemente un objeto extraño. Es un espejo que refleja los límites de nuestro conocimiento actual y nos invita a trascenderlos. Nos recuerda que nuestras teorías son modelos, no verdades absolutas, y que cuando la naturaleza no se ajusta a ellos, la tarea no es forzarla, sino revisarlos. Ese es el verdadero legado de este visitante interestelar. Obligarnos a pensar de nuevo. Nos obligó a repensar la termodinámica de los hielos en condiciones extremas, a reconsiderar los mecanismos de fraccionamiento químico, a explorar escenarios astrofísicos que nunca habíamos. Kant nos forzó a imaginar supernovas que enriquecen regiones del espacio con relaciones níquel-hierro, distintas a las conocidas, a contemplar discos protoplanetarios con composiciones exóticas, a modelar procesos de meteorización que alteran la química superficial durante eones. Nos empujó a preguntarnos si el desequilibrio metálico podía ser natural o si debía considerarse, por primera vez, la posibilidad de residuos tecnológicos a escala interestelar, incluso si esa hipótesis sigue siendo altamente especulativa. Su mera formulación amplía el rango de lo pensable, y eso por sí mismo es progreso. El legado de Atlas no está en las respuestas definitivas, sino en las nuevas preguntas que hizo posibles. También nos obligó a repensar cómo observamos el cosmos durante siglos. Hemos mirado el cielo desde la distancia, como espectadores, pero la llegada de objetos interestelares como Oumuamua, Borisov y ahora Atlas nos muestra que no somos meros observadores, sino participantes en un diálogo cósmico. Cada vez que apuntamos nuestros telescopios, cada vez que interpretamos un espectro, cada vez que enviamos una sonda, nuestra curiosidad altera el curso del conocimiento y, con él, nuestro propio destino. La observación no es pasiva, es una forma de participación. Atlas nos enseñó que incluso mirar transforma, y esa transformación no se limita a la ciencia. El impacto cultural de su visita se extiende más allá de los laboratorios y los artículos académicos. Inspiró obras de arte, poesías, novelas y debates filosóficos. Despertó imaginarios sobre viajeros interestelares que siembran mundos, about semillas cósmicas que transportan la química necesaria para la vida, y sobre el papel de la humanidad como observadora consciente de un universo inconmensurable. Nos recordó que ciencia y cultura no son dominios separados, sino dos caras de la misma moneda. A la necesidad humana de entender y dar significado, cada cometa que cruza nuestro cielo es también un símbolo, un espejo en el que proyectamos nuestras esperanzas y temores, nuestros sueños de compañía cósmica y nuestros miedos a la soledad eterna. Atlas encarna todo eso. Es un mensaje del pasado, un fragmento de historia estelar encapsulado en hielo, pero también es un presagio del futuro, una promesa de que no estamos aislados,
sino inmersos en un tejido galáctico mucho más amplio del que jamás imaginamos. Su partida no es un final, sino un comienzo, porque deja tras de sí un horizonte nuevo que antes no veíamos. Ahora sabemos que los objetos interestelares no son rarezas improbables, sino mensajeros frecuentes. Sabemos que cada uno puede contener claves sobre la química de sistemas que nunca podremos visitar directamente. Sabemos que en cada uno puede haber pistas sobre cómo se forman los mundos, y quizás sobre cómo surge la vida, y lo más importante, sabemos que cada visitante es una oportunidad irrepetible de aprender, no solo sobre el universo, sino sobre nosotros mismos. Cada molécula de agua liberada por Atlas a 3,5 unidades astronómicas es más que un fenómeno físico. Es una prueba de que los procesos químicos pueden desafiar nuestras expectativas más arraigadas. Durante décadas, enseñamos que los cometas permanecen inactivos hasta acercarse al Sol, que solo el calor intenso puede sublimar el hielo atrapado en sus núcleos, y una vez más, el universo nos recordó que nuestras leyes no son leyes suyas, sino interpretaciones provisionales de patrones que aún no comprendemos por completo. Atlas liberó agua donde debía reinar el silencio, mostrando que existen mecanismos desconocidos, quizá depósitos profundos de hielo exótico, quizá calor residual, atrapado desde su formación, quizá procesos químicos aún no descritos, que pueden sostener actividad mucho más lejos de lo que pensábamos posible. Cada hipótesis es un nuevo camino de investigación. Cada observación, un desafío a nuestra creatividad científica. Y lo mismo ocurre con el níquel sin hierro en un hecho simple, pero devastador para nuestras suposiciones. Hierro y níquel siempre habían sido compañeros inseparables, viajeros que se sublimaban juntos. Productos de procesos estelares compartidos. Atlas rompió esa alianza, liberando níquel en solitario, dejando al hierro ausente o escondido. ¿Está ligado el níquel a compuestos volátiles que lo liberan fácilmente mientras el hierro permanece atrapado? ¿O nació este cometa en un entorno donde la proporción elemental era radicalmente distinta? Responder estas preguntas no es trivial, pero en su búsqueda podemos reconstruir capítulos enteros de la historia galáctica. Podríamos rastrear supernovas extintas hace miles de millones de años. Podríamos reconstruir el perfil químico del disco grueso. Podríamos incluso descubrir procesos de fraccionamiento que operan a escalas cósmicas. Cada gramo de níquel en Atlas es un testimonio de acontecimientos ocurridos mucho antes de que la Tierra existiera. En ese sentido, el cometa no es solo un mensajero, sino un archivo, una cápsula del tiempo que transporta información sobre un pasado al que nunca podremos regresar. Y sin embargo, podemos leerlo. Ese es el poder de la ciencia: convertir la luz, el gas, el polvo y el movimiento en palabras legibles. Atlas nos enseñó a leer de nuevo, a encontrar significado donde antes solo veíamos datos, a reconocer en un espectro químico la firma de estrellas muertas y en la proporción polvo-gas la memoria de un entorno lejano. Pero más allá de la ciencia concreta, Atlas cambió nuestra perspectiva sobre nosotros mismos. Nos recordó que somos parte de una historia que no comenzó con nuestra especie, ni con nuestro planeta, ni siquiera con nuestro Sol. Somos parte de un flujo cósmico que trasciende generaciones estelares. La materia que forma nuestros cuerpos fue forjada en explosiones de supernovas, expulsada al espacio, integrada en nuevas nubes y condensada en planetas. Los átomos, que ahora piensan en Atlas, alguna vez ardieron en el corazón de estrellas lejanas, y quizás parte de esa materia haya viajado junto al propio cometa. Mirar a Atlas es, por tanto, mirar un espejo de nuestra propia genealogía cósmica. Nos enseña que no somos espectadores externos del universo, sino fragmentos suyos que han cobrado conciencia, y esa conciencia transforma la relación. Ya no vemos a los cometas solo como objetos que cruzan el cielo, sino como capítulos de una narrativa que también nos incluye. Atlas nos recordó que la ciencia no es simplemente acumulación de datos, sino una forma de ubicarnos en el cosmos, de entender de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Esa comprensión abre horizontes que antes parecían imposibles, porque si un cometa puede exhalar agua donde no debería, si puede portar firmas químicas más antiguas que el Sol, si puede desafiar las proporciones elementales,
que dábamos por universales. ¿Qué más puede haber ahí fuera que aún no imaginamos? Cada anomalía observada es una invitación a pensar lo impensado, a cuestionar no solo lo que sabemos, sino los marcos mismos desde los cuales pensamos. Atlas rompió esos marcos, y en ese acto nos liberó. Ahora podemos concebir misiones que hace apenas una década habrían parecido ciencia ficción. Podemos imaginar sondas lanzadas con poca antelación para interceptar objetos interestelares en tránsito, aterrizar en ellos, taladrar sus núcleos y traer muestras a la Tierra. Podemos diseñar telescopios capaces de detectar visitantes mucho antes. Cuando aún están lejos y hay tiempo para reaccionar, podemos soñar con mapas químicos galácticos construidos a partir del estudio sistemático de estos mensajeros. Una cartografía que revele cómo varía la materia de un extremo a otro de la Vía Láctea. Podemos incluso contemplar la posibilidad de encontrar moléculas prebióticas, ingredientes fundamentales de la vida, transportados entre las estrellas en el interior de cuerpos como Atlas. Cada uno de estos escenarios surge directamente de las preguntas que su visita nos obligó a formular en ese sentido. El cometa nos dio más que respuestas, nos dio futuros posibles, y ese es quizás su legado más profundo, al recordarnos que el conocimiento no es solo un espejo del presente, sino un motor del porvenir. El universo no cambia porque lo observamos, pero nuestra relación con él sí cambia, y con ello cambian nuestras posibilidades. Atlas nos hizo más conscientes de lo que no sabemos, y en esa conciencia reside el poder de crecer, porque admitir ignorancia no es debilidad, es el primer paso hacia el descubrimiento. El cometa nos enseñó humildad cósmica, que incluso después de siglos de astronomía, siguen existiendo fenómenos que nos sorprenden y nos descolocan. Nos enseñó paciencia, aunque algunas respuestas tardarán décadas o siglos en llegar, y nos enseñó audacia, que debemos atrevernos a preguntar incluso cuando las respuestas parecen imposibles. Cada lección que nos deja es una semilla, y como todas las semillas, necesita tiempo, atención y esfuerzo para florecer. Quizás, dentro de 100 años, las misiones interestelares sean rutinarias. Quizás tengamos catálogos detallados de cientos de objetos, como Atlas. Quizás hayamos encontrado moléculas complejas transportadas entre sistemas estelares, o hayamos detectado patrones que sugieren procesos biológicos extinguidos. Si todo eso ocurre, será en parte porque un cometa respiró agua donde no debía, y liberó níquel sin hierro, en un sistema estelar ajeno. Su breve visita sembró las ideas que harán posible ese futuro, y aunque él ya no estará aquí, viajando silencioso por regiones que nunca veremos, su influencia seguirá actuando en cada telescopio que apunte al cielo, en cada sonda que cruce el espacio, en cada mente que se pregunte qué más hay más allá del horizonte solar.